Mis vecinos me hicieron la vida imposible. Le dije a mi esposa Marta mientras observaba por la ventana cómo los nuevos inquilinos de al lado tiraban basura en nuestro jardín. Pero creo que cometieron el error más grande de sus vidas. Mi nombre es Fernando Castañeda. Tengo 63 años y lo que te voy a contar es la historia más satisfactoria sobre justicia vecinal que hayas escuchado jamás. Mis nuevos vecinos, una familia joven y arrogante, decidieron convertir mi vida en un infierno desde el primer día que llegaron, creyendo que podían intimidar al viejo de al lado. Pero lo que jamás imaginaron es que este viejo tenía conexiones que cambiarían para siempre el rumbo de sus vidas. Escucha esta historia hasta el final, porque te va a hervir la sangre de rabia, pero al mismo tiempo te va a demostrar que nunca, jamás debes subestimar a las personas mayores que han trabajado toda su vida construyendo relaciones importantes. Y cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando, porque necesito saber que hay gente que entiende lo que significa vivir en paz en tu propia casa. Todo empezó esa maldita mañana del sábado 12 de marzo, cuando llegó el camión de mudanzas a la casa de al lado. La señora Esperanza, una viuda de 80 años que había sido mi vecina durante 15 años, había vendido su propiedad y se había mudado con su hija. Era una mujer tranquila, respetuosa, con quien nunca tuvimos el más mínimo problema. Pero los nuevos inquilinos eran completamente diferentes. Una pareja joven, él de unos 30 años, ella de 28, con dos niños pequeños de 5 y 7 años. Desde el primer momento mostraron una actitud hostil y despectiva hacia todos los vecinos del barrio. Mi esposa, Marta y yo salimos a saludarlos cuando estaban descargando sus cosas, como es costumbre entre gente educada. «Buenos días», les dije con una sonrisa cordial. «Somos Fernando y Marta, sus vecinos de al lado. Si necesitan algo, con mucha confianza». El hombre, que después supe que se llamaba Ricardo, me miró de arriba a abajo con una expresión despectiva. «Sí, hola», me dijo secamente sin siquiera estrechar mi mano extendida. La mujer, llamada Diana, ni siquiera nos volteó a ver. Estaba gritándoles a los cargadores como si fueran sus esclavos personales. «Tengan cuidado con esa televisión, si se daña la van a pagar». Marta y yo nos miramos extrañados. En 15 años viviendo en este barrio tranquilo de clase media, nunca habíamos conocido vecinos tan groseros desde el primer encuentro. «¿De dónde vienen?», les pregunté tratando de romper el hielo. «¿Y eso a usted qué le importa?», me contestó Ricardo con una agresividad que me tomó completamente desprevenido. «Disculpe, no quería ser indiscreto. Solo trataba de ser amable». «Mire, señor, ¿cómo dijo que se llama?». «Fernando Castañeda». «Mire, don Fernando, nosotros no somos gente muy social. No nos gusta andar de chismosos con los vecinos. Nosotros vivimos nuestra vida y ustedes vivan la suya». La grosería fue tan evidente que Marta me jaló del brazo. «Bueno, que tengan buen día», le dije tratando de mantener la compostura. «Sí, como sea», murmuró Ricardo dándome la espalda. Regresamos a nuestra casa sintiéndonos humillados y confundidos. ¿Qué habíamos hecho mal? Solo habíamos tratado de ser buenos vecinos. «Fernando», me dijo Marta esa noche, «creo que nos tocaron vecinos difíciles. Esperemos que solo estuvieran estresados por la mudanza. Tal vez cuando se adapten sean más amables». Pero estábamos muy equivocados. Los problemas apenas comenzaban. La primera semana fue relativamente tranquila, pero desde la segunda semana empezaron los problemas reales. Ricardo había instalado un equipo de sonido extremadamente potente en su casa y lo prendía a todo volumen desde las 6 de la mañana.
No era música normal, sino reggaetón a un volumen ensordecedor que hacía vibrar las paredes de nuestra casa. Los fines de semana empezaba aún más temprano, a veces desde las 5 de la mañana. «Fernando», me dijo Marta una mañana después de otra noche sin dormir, «tienes que hablar con ellos. Esto no puede seguir así». Fui a su casa y toqué el timbre durante 5 minutos antes de que Diana finalmente abriera la puerta. «¿Qué quiere?», me preguntó con una cara de fastidio total. «Buenos días, Diana. Vengo a hablar sobre la música. ¿Sería posible que bajaran un poco el volumen, especialmente en las mañanas temprano? ¿Y usted quién se cree para venir a decirnos qué podemos hacer en nuestra propia casa? No es eso, Diana. Es que el sonido es muy fuerte y no nos deja dormir. Eso no es problema nuestro. Si no les gusta, pueden mudarse». «Diana, por favor, solo les pido un poco de consideración». En ese momento llegó Ricardo por detrás. «¿Qué quiere este viejo?», le preguntó a Diana como si yo no estuviera ahí. «Viene a quejarse de la música», le contestó Diana. «Ah, ¿sí? ¿Y qué le vamos a hacer?», me dijo Ricardo con una sonrisa burlona. «¿Va a llamar a la policía?». «Mire, Ricardo, no quiero problemas. Solo les pido que sean un poco más considerados con el horario y el volumen. Mire, don Fernando, esta es nuestra casa y aquí hacemos lo que se nos da la gana. Si no les gusta, sódanse». Me quedé helado por la grosería. Jamás en 63 años de vida me habían hablado así en mi propia cara. «Ricardo, no hay necesidad de hablar con groserías». «¿Groserías? Esto no es nada comparado con lo que va a escuchar si me sigue molestando con sus pendejadas de viejo amargado». Diana se rió con una risa cruel. «Sí, mejor váyase antes de que mi esposo se enoje de verdad». Regresé a mi casa temblando de rabia e impotencia. En 40 años de matrimonio, Marta nunca me había visto tan humillado. «¿Qué te dijeron?». «Que nos jodamos si no nos gusta su música». «¿En serio te dijeron eso?». «Textualmente. Y me llamaron viejo amargado». Esa noche no pudimos dormir, no solo por la música, sino por la indignación. ¿Cómo era posible que unos vecinos fueran tan irrespetuosos? Pero eso era apenas el comienzo de nuestra pesadilla. Al día siguiente, Ricardo y Diana empezaron una campaña sistemática de hostigamiento que parecía diseñada específicamente para hacernos la vida imposible. Primero, empezaron a tirar su basura en nuestro jardín. Bolsas completas de desperdicios que lanzaban por encima de la barda, especialmente cuando había viento para que se esparciera por todo nuestro patio. Después comenzaron con las fiestas. No fiestas normales, sino reuniones que duraban hasta las 4 de la mañana con música ensordecedora, gritos, risas descontroladas y el ruido de botellas rompiéndose. Cuando trataba de hablar con ellos, se burlaban abiertamente de mí. «Otra vez usted, don Fernando», me decía Ricardo. «¿No tiene nada mejor que hacer que estar molestando?». «Ricardo, por favor, son las 2 de la mañana. Mañana tengo que trabajar temprano». «¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Nosotros somos jóvenes, tenemos derecho a divertirnos. Pero también nosotros tenemos derecho a dormir. Sus derechos terminan donde empiezan los nuestros, don Fernando, y nosotros tenemos derecho a usar nuestra casa como queramos». Diana siempre estaba ahí para apoyar las groserías de su marido. Además, si no les gusta vivir al lado de gente normal, pueden irse a un asilo de ancianos donde todos se acuesten a las 8 de la noche. Las risas crueles de sus invitados me hacían sentir como un animal de circo siendo humillado para el entretenimiento de otros. La situación empeoró cuando sus 2 hijos se sumaron al hostigamiento. Los niños, educados por sus padres para ser tan groseros como ellos,
Empezaron a gritarnos insultos cada vez que nos veían. «Viejos feos», nos gritaba el mayor cuando salíamos al jardín. «Váyanse a morir a otra parte», agregaba el menor. Cuando les dije a Ricardo y Diana que controlaran a sus hijos, se rieron en mi cara. «Los niños solo dicen la verdad», me contestó Diana. «Si ustedes fueran más amables, ellos también lo serían». «¿Más amables? Nosotros, si ustedes son los que nos están haciendo la vida imposible». «Ay, don Fernando, no sea dramático. Los niños son niños. Usted ya está muy viejo para entender cómo funciona el mundo moderno». El colmo llegó cuando empezaron a dañar deliberadamente nuestra propiedad. Mis plantas, que había cuidado durante años, aparecían cortadas o envenenadas. Los cristales de mis ventanas amanecían con piedras que obviamente habían sido lanzadas desde su casa. Una mañana encontré mi carro rayado, con una llave desde el cofre hasta la cajuela. Cuando fui a reclamarles, negaron todo con una frescura que me dejó sin palabras. «Don Fernando, usted no tiene pruebas de que nosotros hayamos hecho eso», me dijo Ricardo. «A lo mejor fue otro vecino que ya se cansó de sus quejas constantes». «Ricardo, ¿quién más podría haber sido? Mi carro estaba perfecto ayer en la noche». «Pues no sé, don Fernando, pero acusarnos sin pruebas es calumnia, y la calumnia es un delito». La amenaza legal me tomó desprevenido. Este hombre no solo me estaba hostigando, sino que me estaba amenazando con demandarme si yo lo acusaba de los daños que obviamente él había causado. Diana se sumó a la amenaza. «Sí, don Fernando, mi esposo estudió leyes. Sabemos perfectamente cuáles son nuestros derechos». «¿Sus derechos? ¿Y qué hay de nuestros derechos a vivir en paz?» «Ustedes tienen derecho a vivir en paz, pero nosotros tenemos derecho a vivir como queramos. Y si a ustedes no les gusta, pueden irse a vivir a otro lado». Esa noche Marta lloró por primera vez en años. «Fernando, ya no puedo más. No puedo dormir. No puedo estar tranquila en mi propia casa. Siento como si estuviéramos siendo acosados». «Marta, mi amor, vamos a encontrar una solución. No podemos dejar que estos abusivos nos saquen de la casa donde hemos vivido 15 años». «¿Pero qué podemos hacer? La policía dice que son problemas civiles entre vecinos. El municipio dice que mientras no violen ordenanzas específicas, no pueden hacer nada». Era cierto. Había llamado a la policía varias veces, pero siempre llegaban cuando la música ya había parado, o decían que el volumen no era suficientemente alto como para constituir una violación. Ricardo y Diana eran muy astutos. Sabían exactamente hasta dónde podían llegar sin meterse en problemas legales serios. Pero había algo que Ricardo y Diana no sabían sobre Fernando Castañeda. Algo que yo había mantenido discreto durante años, pero que estaba a punto de cambiar completamente el juego. Durante 20 años trabajé como inspector de obras públicas del municipio. No era un trabajo glamoroso, pero me había permitido conocer íntimamente todos los códigos de construcción, todas las regulaciones urbanas y, lo más importante, a todas las personas clave en el gobierno local. Conocía personalmente al director de desarrollo urbano, al jefe de inspecciones, al coordinador de medio ambiente, al responsable de protección civil. Todos eran contactos profesionales que se habían convertido en amigos durante 2 décadas de trabajo honesto y colaborativo. También sabía exactamente cómo investigar propiedades, cómo revisar permisos de construcción, cómo verificar el estatus legal de cualquier inmueble en la ciudad. Pero lo más importante, sabía detectar violaciones a códigos de construcción que una persona común nunca notaría. Durante las primeras semanas de hostigamiento,
Mientras Ricardo y Diana creían que me estaban intimidando, yo estuve haciendo algo que ellos jamás imaginaron: una investigación exhaustiva de su propiedad. Lo primero que descubrí fue que la casa había sido modificada sin permisos. Ricardo había construido un segundo piso que no aparecía en los planos originales registrados en el municipio. También había ampliado la cochera y construido una terraza en la parte trasera, todo sin los permisos correspondientes. Pero eso no era todo. La instalación eléctrica había sido modificada de manera irregular para soportar el equipo de sonido industrial que usaba. Los cables corrían por lugares inadecuados y representaban un riesgo de incendio. También descubrí que habían conectado ilegalmente una manguera al sistema de agua municipal para llenar una alberca inflable permanente que habían instalado en el patio trasero. Y lo más grave, habían construido un pequeño negocio en la parte frontal de la casa donde Diana vendía comida sin los permisos sanitarios correspondientes, violando las regulaciones de uso de suelo residencial. Pero todavía no había llegado lo mejor de todo. Cuando investigué más profundamente, descubrí que Ricardo había mentido en su solicitud de arrendamiento. El verdadero propietario de la casa era un inversionista que vivía en otra ciudad y que había contratado a una empresa inmobiliaria para manejar el alquiler. Ricardo se había presentado como un profesional con ingresos estables, pero cuando verifiqué sus referencias laborales, descubrí que había sido despedido de su último empleo por robo. Su negocio actual era vender productos pirata y sustancias ilegales desde la casa. En otras palabras, mis vecinos no solo eran unos abusivos, sino que eran delincuentes que estaban usando una propiedad rentada para actividades ilegales. Pero yo tenía un plan que iba más allá de simplemente reportar las violaciones. Quería que aprendieran una lección que jamás olvidarían. Primero, llamé a mi amigo Roberto Herrera, director de Desarrollo Urbano. Roberto, soy Fernando Castañeda. Fernando, ¿cómo estás, compadre? ¿Ya disfrutando tu jubilación? Más o menos, Roberto. Te llamo porque tengo un problemita con unos vecinos y creo que podrías ayudarme. Le expliqué la situación completa: el hostigamiento, las groserías, los daños a mi propiedad y las violaciones de construcción que había detectado. Fernando, eso que me describes son violaciones graves. ¿Tienes documentación? Roberto, tengo fotos, videos y todos los registros de construcción originales. Estos tipos convirtieron una casa residencial en un centro de operaciones ilegales. Mándame todo por correo electrónico. Vamos a programar una inspección sorpresa para la próxima semana. Después llamé a mi amiga Carmen López, coordinadora de medio ambiente. Carmen, habla Fernando. Necesito tu ayuda con un caso de contaminación auditiva y manejo inadecuado de residuos. ¿Qué tipo de problemas, Fernando? Le expliqué sobre la música a volumen industrial y sobre la basura que tiraban en mi jardín. Esos son violaciones directas a nuestros códigos de ruido y manejo de desechos. ¿Tienes evidencia? Tengo grabaciones de los niveles de ruido medidos con decibelímetro, fotos de la basura con fecha y hora, y testimonios de otros vecinos. Perfecto, Fernando. Vamos a coordinar con Desarrollo Urbano para hacer una inspección integral. Mi tercera llamada fue a Marcos Santillana, jefe de Protección Civil. Marcos, soy Fernando Castañeda. Fernando, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo va la jubilación? Bien, Marcos, pero tengo un problema con unos vecinos que me tiene preocupado por temas de seguridad. Le expliqué sobre las instalaciones eléctricas irregulares, la conexión ilegal de agua
y los riesgos de incendio. Fernando, eso que me describes puede causar una tragedia. Conexiones eléctricas mal hechas son causa del 60% de incendios residenciales. Por eso te llamo, Marcos. Creo que necesitamos una inspección de seguridad urgente. Dame la dirección exacta. Vamos a ir mañana mismo. Mi cuarta llamada fue la más importante. Contacté al licenciado Raúl Mendoza, responsable de Comercio e Industria. Licenciado Mendoza, habla Fernando Castañeda, inspector jubilado. Don Fernando, qué gusto escucharlo. ¿En qué puedo ayudarlo? Licenciado, tengo información sobre un negocio que opera sin permisos en zona residencial, posiblemente vendiendo productos ilegales. ¿Qué tipo de negocio? Le expliqué sobre el puesto de comida de Diana y las sospechas sobre las actividades de Ricardo. Don Fernando, eso es muy grave. Operación sin permisos, violación de uso de suelo y posible venta de productos ilícitos. Vamos a coordinar con las autoridades correspondientes. Pero mi plan tenía un elemento adicional que Ricardo y Diana jamás vieron venir. Resulta que durante mis años como inspector había trabajado muy de cerca con medios de comunicación locales para exponer casos de construcciones ilegales y violaciones urbanas. Tenía contactos en periódicos, radio y televisión que siempre estaban buscando historias de interés público. Llamé a Patricia Ruiz, reportera de investigación del periódico local. Patricia, habla Fernando Castañeda. Fernando, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Bien, Patricia, pero tengo una historia que creo que te va a interesar. Un caso de acoso vecinal combinado con múltiples violaciones urbanas y posibles actividades delictivas. Cuéntame más. Le expliqué toda la situación, desde el hostigamiento hasta las violaciones que había detectado. Fernando, esto suena como una historia perfecta sobre abuso de autoridad civil y consecuencias legales. ¿Podrías darme acceso a toda la documentación? Por supuesto, Patricia, pero quiero que esperes hasta después de las inspecciones oficiales. Va a ser más impactante si puedes documentar todo el proceso. Perfecto. Vamos a estar listos con cámaras para cuando sucedan las inspecciones. También contacté a mi primo Eduardo, que trabajaba como supervisor en la empresa de agua potable del municipio. Eduardo, soy Fernando. Necesito que verifiques una conexión ilegal de agua en mi colonia. ¿Conexión ilegal? ¿Dónde? Le di la dirección de Ricardo y Diana. Fernando, las conexiones ilegales son un delito federal. Si encuentro evidencia, tengo que reportarlo inmediatamente a las autoridades. Eduardo, eso es exactamente lo que quiero que hagas. Durante la semana siguiente, mientras Ricardo y Diana seguían con su campaña de hostigamiento, creyendo que habían intimidado exitosamente al viejo indefenso, yo estuve coordinando la operación más completa que jamás había planeado. El lunes por la mañana, a las 8 en punto, comenzó el espectáculo. Primero llegó el equipo de desarrollo urbano con Roberto Herrera al frente, acompañado de 3 inspectores técnicos. Yo estaba en mi jardín, aparentemente regando mis plantas, pero en realidad observando todo con una sonrisa que no podía ocultar. Ricardo salió de su casa con cara de confusión. ¿Qué quieren ustedes?, les preguntó con su arrogancia habitual. Buenos días, señor, le contestó Roberto. Somos inspectores municipales de desarrollo urbano. Venimos a verificar el cumplimiento de códigos de construcción en esta propiedad. ¿Códigos de construcción? ¿De qué están hablando? Señor, hemos recibido reportes de construcciones sin permisos. Necesitamos revisar toda la propiedad. Esto es un abuso. No pueden entrar a mi casa sin una orden. Roberto le mostró los documentos oficiales. Señor,
Para inspecciones de seguridad urbana no necesitamos orden judicial, es facultad municipal. Mientras los inspectores comenzaron a revisar la propiedad, llegó el segundo equipo, Protección Civil con Marcos Santillana. «Buenos días», le dijo Marcos a Ricardo. «Venimos a revisar instalaciones eléctricas y sistemas de seguridad». Ricardo se estaba poniendo histérico. «Esto tiene que ser una conspiración. Alguien los mandó». En ese momento llegó Diana corriendo desde adentro de la casa. «¿Qué está pasando aquí?», gritó como una loca. «Señora, somos inspectores municipales», le explicó Roberto. «Estamos verificando el cumplimiento de códigos de construcción y seguridad». «Esto es ilegal. Ustedes no pueden hacer esto». «Señora, si no nos permite hacer nuestro trabajo, vamos a tener que llamar a la policía municipal para que nos apoye». Durante la siguiente hora, los inspectores fueron documentando cada violación que yo había identificado previamente. La construcción sin permisos del segundo piso, la ampliación ilegal de la cochera, las instalaciones eléctricas peligrosas, la conexión de agua no autorizada. Pero lo mejor estaba por venir. A las 10 de la mañana llegó el equipo de comercio e industria con el licenciado Mendoza, acompañado de inspectores sanitarios y fiscales. «Buenos días, señora», le dijo el licenciado Mendoza a Diana. «Tenemos reportes de actividad comercial sin permisos en esta dirección». Diana se puso pálida. «¿Actividad comercial? Yo no sé de qué hablan». «Señora, ¿usted vende comida en esta propiedad?» Yo solo hago comida para algunos amigos». «Señora, vender comida sin permisos sanitarios y en zona residencial es una violación grave. Necesitamos revisar su cocina y sus instalaciones». En ese momento, Ricardo cometió el error más grande de su vida. Se acercó agresivamente al licenciado Mendoza. «Oiga, usted no puede entrar a mi casa. Esto es propiedad privada». «Señor, cálmese. Estamos cumpliendo con nuestro trabajo legal». «Legal mis pelotas. Esto es una persecución. Alguien los mandó y yo sé quién fue». Y entonces Ricardo hizo algo que selló completamente su destino. Me señaló directamente. «Fue ese viejo cabrón de al lado. Él los mandó porque no le gusta nuestra música». Roberto Herrera se acercó a Ricardo con una expresión muy seria. «Señor, ¿usted está acusando a un ciudadano de conspirar contra ustedes?» «Por supuesto, ese viejo nos odia». «Señor, le informo que don Fernando Castañeda es un inspector jubilado de este municipio con 20 años de servicio impecable. Si usted lo está difamando públicamente, eso constituye una falta adicional». Ricardo se quedó helado. «¿Inspector jubilado?» «Sí, señor. Y si don Fernando reportó violaciones en su propiedad, fue porque las detectó con su experiencia profesional. Nosotros solo verificamos la veracidad de sus observaciones». Diana se desplomó en una silla. «¿Usted es inspector?» Yo me acerqué con una sonrisa tranquila. «Buenos días, Diana. Buenos días, Ricardo. Sí, fui inspector municipal durante 20 años. Me jubilé el año pasado». Pero, usted nunca nos dijo... Ustedes nunca preguntaron. Solo asumieron que era un viejo indefenso al que podían intimidar». Ricardo trató de ponerse agresivo otra vez. «Esto es venganza personal». «No, Ricardo. Esto es cumplimiento de la ley. Ustedes violaron múltiples códigos municipales y como ciudadano tengo la obligación de reportarlo». En ese momento llegó la guinda del pastel. Mi primo Eduardo con el equipo de la empresa de agua potable. «Buenos días», le dijo Eduardo a Ricardo. «Venimos a verificar una conexión irregular de agua». Ricardo ya estaba completamente desesperado. «¿Ustedes también?» «Señor, las conexiones ilegales de agua son un delito federal.
Si confirmamos la violación, tenemos que reportarlo a las autoridades correspondientes. Eduardo tardó exactamente 15 minutos en documentar la conexión ilegal que Ricardo había hecho para su alberca. «Señor», le dijo Eduardo, «esta conexión no autorizada constituye robo de servicios públicos. Vamos a proceder con la suspensión inmediata del servicio y la denuncia correspondiente». Pero aún quedaba la cereza del pastel. A las 11 de la mañana llegó Patricia Ruiz con un camarógrafo del periódico local. «Buenos días», les dijo Patricia a Ricardo y Diana. «Somos del diario municipal. Estamos cubriendo una historia sobre violaciones urbanas y sus consecuencias legales». Ricardo estaba al borde de un colapso nervioso. «No quiero salir en el periódico». «Señor, estamos en vía pública. Tenemos derecho a documentar operativos municipales». Diana empezó a llorar descontroladamente. «Fernando, por favor, pare esto». Yo me acerqué a ella con toda la calma del mundo. «Diana, ¿ahora sí me hablas por mi nombre? Hasta ayer era el viejo amargado. Por favor, no permita que esto salga en el periódico. Tenemos hijos pequeños». «Diana, cuando ustedes me amenazaron, me insultaron y dañaron mi propiedad, ¿pensaron en las consecuencias? ¿Pensaron que tal vez el viejo indefenso tenía recursos para defenderse?» Ricardo se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Don Fernando, por favor, podemos arreglar esto. Nosotros no sabíamos que usted era inspector». «Ricardo, eso significa que si yo fuera solo un jubilado común, sin contactos, ¿estaría bien que me trataran como basura?» «No, don Fernando, no es eso». «Entonces, ¿qué es, Ricardo? ¿Ustedes solo respetan a la gente que tiene poder?» Diana se puso de rodillas frente a mí. Literalmente se arrodilló en la calle. «Don Fernando, por favor, perdónenos. Sabemos que nos portamos mal, pero no queríamos lastimarlo». «¿No querían lastimarme? Diana, ustedes rayaron mi carro, mataron mis plantas, tiraron basura en mi jardín, me insultaron, me amenazaron. ¿Cómo llaman a eso?» «Don Fernando, estábamos estresados por la mudanza». «Diana, ustedes llevan 2 meses torturándonos. Eso no es estrés, es maldad pura». En ese momento, el licenciado Mendoza se acercó con el resultado final de todas las inspecciones. «Don Fernando, aquí está el resumen de violaciones encontradas». Tomó el papel y leyó en voz alta para que Ricardo y Diana escucharan. «Construcción sin permisos, segunda planta y ampliaciones, instalaciones eléctricas peligrosas, conexión ilegal de agua, operación comercial sin permisos en zona residencial, violación de códigos de ruido, manejo inadecuado de residuos». «¿Cuáles son las consecuencias?», pregunté. «Multa total de 250,000 pesos, clausura inmediata del negocio, suspensión de servicios de agua y luz hasta regularizar, orden de demolición de construcciones irregulares y probable proceso penal por robo de servicios públicos». Ricardo se desplomó en el suelo. «250,000 pesos. No tenemos ese dinero». «Señor», le dijo Roberto, «tienen 30 días para pagar las multas o procederemos con embargo de bienes. ¿Y si no podemos pagar? Entonces el caso pasa al Ministerio Público por incumplimiento de sanciones administrativas». Diana estaba llorando histéricamente. «Don Fernando, por favor, ayúdenos. Prometemos cambiar». «Diana, ¿dónde estaba esa humildad cuando me dijeron que me fuera a un asilo de ancianos? Lo sentimos mucho. No sabíamos con quién nos estábamos metiendo». «Exacto, Diana. No sabían. Asumieron que porque soy mayor era vulnerable. Creyeron que podían abusar de mí sin consecuencias». Ricardo se acercó arrastrándose literalmente. «Don Fernando, usted puede detener esto.
Usted tiene contactos, puede hablar con ellos. Claro que puedo, Ricardo. Pero ¿por qué haría eso? Porque somos vecinos, porque tenemos que vivir en paz. ¿En paz? ¿Como la paz que ustedes me dieron durante 2 meses? Patricia aprovechó para hacer las preguntas para su reportaje. Don Fernando, ¿qué mensaje les daría a personas que maltratan a sus vecinos mayores? Que tengan mucho cuidado, contesté mirando directamente a Ricardo y Diana. Los adultos mayores no somos indefensos. Tenemos experiencia, conocimientos y contactos que los jóvenes no imaginan. Y cuando decidimos defendernos, podemos ser muy efectivos. ¿Cree usted que estas sanciones son proporcionales a los problemas vecinales? Completamente. Ricardo y Diana no solo me molestaron a mí. Violaron leyes municipales, pusieron en riesgo la seguridad del barrio con instalaciones peligrosas y operaron negocios ilegales. Las consecuencias son exactamente las que merecen sus acciones. Ricardo hizo un último intento desesperado. Don Fernando, si usted retira las denuncias, nosotros nos mudamos inmediatamente. Ricardo, ya es muy tarde para mudarse. Los inspectores ya hicieron su trabajo. Las violaciones están documentadas. Ustedes van a tener que enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero don Fernando nos va a arruinar la vida. Ricardo, ustedes trataron de arruinarme la vida a mí. La diferencia es que yo tenía recursos para defenderme, y ustedes no los tienen para defenderse de las consecuencias de su propia conducta. Diana hizo un último intento. Don Fernando, ¿qué tenemos que hacer para que nos perdone? Diana, esto ya no es entre ustedes y yo. Esto es entre ustedes y las autoridades municipales. Ustedes violaron la ley y la ley tiene consecuencias. Los inspectores terminaron su trabajo a las 2 de la tarde. Ricardo y Diana se quedaron sentados en su cochera, con caras de completa devastación, rodeados de órdenes de clausura, multas y citatorios legales. Esa tarde, Patricia Ruiz publicó la historia completa en el periódico local con el titular: Vecinos abusivos enfrentan múltiples sanciones por violaciones urbanas. La historia se volvió viral en redes sociales locales, con cientos de comentarios de personas compartiendo sus propias experiencias con vecinos problemáticos. Pero lo mejor vino una semana después. Ricardo y Diana, incapaces de pagar las multas y enfrentando procesos legales múltiples, decidieron mudarse en medio de la noche. Literalmente huyeron, abandonando muchas de sus pertenencias. La casa quedó vacía durante 2 meses hasta que llegaron los nuevos inquilinos. Una pareja de maestros jubilados con 2 nietos que los visitaban los fines de semana. «Buenos días», me dijo el señor García el día que se mudaron. «Somos sus nuevos vecinos. Esperamos llevarnos muy bien con ustedes». «Buenos días», le contesté con una gran sonrisa. «Soy Fernando Castañeda, inspector municipal jubilado. Mi esposa Marta y yo llevamos 15 años viviendo aquí. Si necesitan algo, con mucha confianza». «Inspector municipal, qué honor conocerlo, don Fernando. Nosotros somos gente muy tranquila, muy respetuosa de las reglas». «Perfecto, señor García. Creo que vamos a llevarnos muy bien». Y así fue. Los nuevos vecinos resultaron ser exactamente lo que este barrio necesitaba: personas educadas, respetuosas, que entendían que la buena convivencia se basa en el respeto mutuo. 6 meses después recibí una llamada inesperada. Era Diana. «¿Don Fernando?» «Sí, Diana, ¿qué necesitas?» «Don Fernando, le llamo para pedirle perdón». «¿Perdón por qué?» «Por todo lo que le hicimos. Ricardo y yo hemos estado yendo a terapia de pareja y terapia individual. Nos dimos cuenta de que nos comportamos como unos salvajes». «Me da gusto escuchar eso, Diana».
Don Fernando, ¿usted nos puede perdonar? Diana, yo los perdoné desde hace mucho tiempo. El perdón es para mi propia paz mental, no para beneficio de ustedes. ¿Y cree que algún día podamos reparar el daño que causamos? Diana, el daño ya está reparado. Ustedes aprendieron una lección muy cara sobre las consecuencias de maltratar a otros. Yo recuperé mi tranquilidad y mi dignidad. Todo está en su lugar. Don Fernando, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Usted planeó todo desde el principio? No, Diana, al principio solo quería vivir en paz. Ustedes fueron los que escalaron la situación hasta el punto donde tuve que usar todos mis recursos para defenderme. ¿Y si nosotros hubiéramos sido respetuosos desde el principio? Entonces habríamos sido buenos vecinos durante muchos años. Yo nunca habría investigado su propiedad ni reportado las violaciones. Don Fernando, gracias por enseñarnos esta lección. Fue cara, pero necesaria. Diana, me alegra saber que aprendieron algo útil de toda esta experiencia. Hoy, un año después de todo ese drama, puedo decir que mi barrio volvió a ser el lugar tranquilo y respetuoso que había sido durante 15 años. Los nuevos vecinos se convirtieron en buenos amigos, y otros residentes del área aprendieron la importancia de mantener relaciones vecinales civilizadas. Mi historia se convirtió en legendaria en el municipio. Los inspectores la cuentan como ejemplo de por qué es importante tratar bien a todos los ciudadanos, porque nunca sabes con quién te estás metiendo. También se volvió un caso de estudio en cursos de trabajo social sobre resolución de conflictos vecinales y las consecuencias de la discriminación por edad. A todos ustedes que me han escuchado hasta el final, les digo, no permitan que nadie los maltrate por considerarlos vulnerables debido a su edad. Los adultos mayores tenemos experiencia, conocimientos y recursos que los jóvenes arrogantes no pueden imaginar. Y a los vecinos problemáticos que creen que pueden intimidar a las personas mayores, les digo, tengan mucho cuidado. Ese viejo indefenso al que están molestando podría tener conexiones y habilidades que conviertan su vida en una pesadilla legal. La cortesía y el respeto no cuestan nada, pero la falta de respeto puede costar muy caro. Mi nombre es Fernando Castañeda. Tengo 64 años y demostré que la experiencia y las conexiones correctas pueden ser más poderosas que la juventud y la arrogancia. ¿Has tenido problemas con vecinos irrespetuosos? ¿Conoces casos de discriminación contra adultos mayores? Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que estas historias de justicia llegan a personas que valoran el respeto y la buena convivencia.